¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos reunirnos en su nombre. Voy a tomar las palabras de Robert Hawker esta mañana, donde la alabanza se convierte en oración. Precioso Dios, precioso Jesús, ¿qué amor hay aquí? Oh, por gracia, por amor, por vida, por cada regalo de mi Dios y Salvador. Oh, que mis labios te alaben constantemente y sin cesar, para siempre, como las gotas del panal que fluyen una tras otra, dulce y libremente, de la abundancia de mi corazón, sin restricciones, salvo por la restricción de tu amor. Oro para que la oración siga a la alabanza, y que la alabanza se convierta en oración, que pueda haber un movimiento para magnificar y adorar las riquezas de tu gracia, que el nombre de Jesús esté siempre en mi boca, fluyendo de esa bendita fuente, que Jesús viva en mi corazón, que gobierne y que reine, y que sea formado allí con la esperanza de gloria. Bendito Jesús, tú eres a quien tu pueblo alabará. Tú eres el pariente más cercano, el más cercano de todos y el más querido. Y con tu sangre has redimido tanto el alma como el cuerpo, las tierras y la herencia. Tú has redimido el todo, nunca más se disipará o perderá. Y ahora, Señor, haz sonar tu trompeta de júbilo y que el evangelio eterno se escuche en nuestra tierra, para dar libertad a los cautivos, visión a los ciegos, para sacar a los prisioneros de la cautividad y sacar de la prisión a los que se encuentran en oscuridad. Permíteme conocer ese alegre sonido y caminar diariamente a la luz de tu rostro. Haz que por la dulce influencia de tu espíritu viva en la constante expectativa del año del jubileo eterno, cuando la trompeta del arcángel finalmente suene y todos tus redimidos regresen a Sión con canciones y gozo eterno. Tu pueblo tendrá gozo y alegría, y la tristeza y los suspiros habrán huido. Aleluya. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios esta mañana, porque sabemos que nuestra oración y nuestra alabanza tienen cabida, tienen un lugar ante el trono celestial, ante la seguridad que nosotros tenemos y que radica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que este día yo quisiera animarte y alentarte nuevamente con la vida de Pablo. Hemos estado hablando en los últimos episodios acerca de cómo Pablo enfrentó las tormentas, cómo es que él hizo uso de estas anclas para poder superar, sobrevivir lo que él vivió en su llegada a la isla de Malta. Pero ahora quisiera que pensaras en otro momento que Pablo también enfrentó. Él llegó a Roma en el capítulo 28 del libro de Hechos, no como un visitante de honor, no como un huésped privilegiado de las autoridades. Él realmente llegó como un prisionero. Su condición al llegar a Roma fue arrestado. Pero lo que quisiera resaltar contigo de este particular es que aunque Pablo llega arrestado a Roma, Pablo realmente jamás dejó de ser efectivo en lo que Dios lo había llamado a hacer desde ese lugar. Pudiésemos pensar en aquellas personas que más han impactado nuestras vidas y rápidamente nos daríamos cuenta de algo.
la gente que regularmente impacta nuestras vidas no son los rostros de las portadas de revistas más populares, no son los grandes escritores, no, son personas comunes y corrientes que se distinguieron porque en un momento preciso de la vida se acercaron a nosotros y nos brindaron su ayuda. Así que yo quisiera llevarte a una realidad en la vida y que comencemos a cuestionarnos, porque al acercarnos al final de estos devocionales basados en la persona de Pablo, en su biografía, hay algunas cosas que hacemos bien en preguntarnos ya, sin importar la edad que tú tienes. Regularmente no solemos pensar en estas preguntas, pero quisiera animarte a que pensáramos en ellas. Primer pregunta: ¿cómo nos recordarán cuando ya no estemos aquí en la tierra? ¿Cómo crees que otros te recordarán, hablarán de ti cuando hayamos muerto? Segunda pregunta: ¿qué cualidades de nuestro carácter permanecerán aquí? Tercer pregunta: ¿por qué razones las personas nos recordarán en sus conversaciones? Bueno, para contestar estas preguntas y para reflexionar en ellas, yo quisiera animarte a que pensemos en los últimos escritos del apóstol Pablo y que nos preguntemos qué cualidades lo hicieron a él un líder efectivo. Parece que allí, al final de su vida y de su ministerio, hay algunas respuestas que pudiéramos encontrar de todo esto. Hay algunas respuestas acerca de quién era él. Quién era él como apóstol, como líder, como pastor, como persona, como creyente. Entonces, pensemos en un momento en lo que el epitafio de Pablo podría decir. Si tú y yo hubiéramos colocado estas palabras sobre la lápida de la tumba del apóstol Pablo, posiblemente hubiéramos pensado en cualquiera de estos, dependiendo tu admiración o dependiendo tu enfoque en la vida del apóstol Pablo. Algunos pudieran haber dicho: él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. O él viajó por todo el mundo conocido compartiendo el Evangelio. O fue el primero en llegar a muchos lugares para predicar sobre el Evangelio. O el plantador de muchas iglesias. O el hombre que fue llevado al tercer cielo. O el hombre que trastornó a todo un imperio con su mensaje. O no sé qué pudieras decir de él. Quizás el escritor que más me ha bendecido. El líder que más impacto ha tenido sobre mi vida cristiana. No lo sé. Pero sugiero que fueron sus actitudes no visibles un factor determinante en su vida y ministerio. Aquellas cosas que no eran visibles fueron realmente un factor determinante en su vida. Por ejemplo, la adversidad hace que algunos hombres sean derribados, mientras que a otros hombres la adversidad los hace superarla y los hace un mejor hombre. Bueno, a veces cuando enfrentamos ciertos problemas somos tan melancólicos para hacerlo, somos con un carácter tan endeble que las situaciones tienen la actitud o la posibilidad de derribarnos, mientras que otros son como las águilas y van sobre la tormenta, van por encima de la tormenta. Yo desconozco cuál sea tu condición en este sentido, pero todo parece indicar que el apóstol Pablo es como las águilas que iban por encima de las tormentas. Desde esa prisión en Roma, Pablo escribe algunas cartas que identificamos como las cartas carcelarias. Se cree que esas cartas fueron escritas alrededor del año 60 después de Cristo, y específicamente nos referimos a 3 cartas para iglesias y una carta personal: Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta que Pablo escribe a Filemón. Estas 4 cartas
se conocen como las cartas carcelarias. Después, Pablo estuvo libre por poco tiempo y en ese periodo escribe otras 3 cartas, comenzando con Primera de Timoteo y Tito. Después nuevamente experimenta su última prisión, es aprehendido finalmente por Nerón para ser decapitado, y antes de que esto pase, él escribe Segunda de Timoteo. Al parecer, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses desde Roma, deja ver en algunos versos sus circunstancias. Entonces permítame ir tomando algunas citas de estas cartas. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 4, del 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Así que Pablo enfatiza aquí sus circunstancias, pero ellas no tuvieron el poder de determinar las circunstancias del apóstol. A pesar de ser un prisionero, a pesar de la situación que enfrenta, él vivió por encima de las circunstancias. Jamás en su relato, ya sea en la biografía de Lucas o en sus propios escritos, encontrarás una sola vez en la que Pablo se siente como una víctima. Nunca sintió que fuera digno de compasión. Todo lo contrario, a pesar de todo su sufrimiento, nos enseña contentamiento. Siempre estuvo a prueba de balas, y yo creo que hacemos bien en aprender de ello. Pablo cita aquí: he aprendido a tener contentamiento. El contentamiento es una actitud que se aprende y que se cultiva a través de la vida. Debemos aprender a vivir a pesar de nuestras circunstancias. La actitud debe gobernar al contentamiento. Querido amigo, a pesar de que Pablo ha enfrentado un naufragio en su llegada a Roma, el apóstol no ha cedido en su determinación por servir a Dios. Desde su prisión domiciliaria, Pablo está escribiendo estas 4 cartas para bendecir a los creyentes de iglesias locales y a las generaciones por venir de cristianos en el mundo. Así que desde este lugar de aparente derrota, Pablo observa oportunidades inauditas y logros que causaban deleite para su ministerio. Entonces, en conclusión, esta mañana, querido amigo, querido hermano, te animo a que no te victimices. Te animo a que no te sientas dignos de compasión. Una de las peores cosas que en nuestra carne podemos hacer es precisamente esto. Produce contentamiento por lo que tienes. Produce contentamiento por las situaciones por las que Dios te ha permitido pasar y purifica tu corazón y tus motivaciones al pasar por allí. Lo que nosotros realmente necesitamos es ser confrontados con nuestros pecados y poder ser humilde para conocer en lo que hemos errado, si es que tú no estás produciendo contentamiento el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias te doy esta mañana por permitirnos una vez más acercarnos a ti, poder rodear tu trono de gracia, de amor, poder allegarnos a ti con humildad. Señor, nuestras condiciones, nuestras situaciones muchas veces no son para nada como las que Pablo enfrentó en su llegada a Roma. Por mucho menos nos desanimamos, perdemos el contentamiento y el gozo de la vida de tenerte a ti. Y sin embargo, yo quisiera rogarte esta mañana que nos perdones, que nos ayudes y que nos des de tu gracia para tener un genuino contentamiento y una vida de gozo delante de tu presencia. En el querido nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos esta mañana. Amén.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.